Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo analizando la quinta ronda del campeonato mundial entre Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi. Como ya sabéis, la ronda de ayer hicieron tablas y la ronda de hoy han hecho tablas también. Por lo tanto, el match está igualado en 2,5 puntos contra 2,5 puntos. Todavía quedan muchas rondas por delante, ya que son 14 rondas el torneo en total. Espero que os guste. Dentro vídeo. Vamos a ver esta partida entre Magnus Carlsen y Ian Nepomniachtchi de la ronda 5. En este caso, el que juega con las piezas blancas es Ian Nepomniachtchi y Carlsen juega con las piezas negras. La apertura ha empezado con la jugada E4, a la que las negras han contestado con E5, en este caso Magnus Carlsen. Y al igual que en las rondas en las que Ian ha jugado con blancas, se ha jugado la misma variante de la Ruy López. Bien, la jugada continúa con caballo F3, caballo C6 y efectivamente, igual que en otras rondas, ha jugado alfil B5, entrando en la apertura española. Ahora las negras contestan con A6 y contra alfil A4 hacen caballo F6. Esto es muy parecido a lo mismo que ocurrió en la ronda 1 o en la ronda 3. Tras la jugada en roque, ahora las negras hacen alfil E7 y contra torre 1, B5. Hasta aquí es todo línea principal y las blancas, por supuesto, hacen alfil B3 para quitar el alfil del ataque del peón. Las negras se enrocan y ahora las blancas deciden hacer A4. Bien, esta jugada trata de poner presión sobre el punto BB5, ya que la amenaza es muy clara, es simplemente comer y las negras no pueden retomar porque la torre de las negras quedaría en el aire. Entonces ahora las negras tienen que tomar una decisión. Existen tres jugadas distintas. Las jugadas son la jugada B4, que ha sido empleada en varias ocasiones por Magnus Carlsen, la jugada alfil B7, también empleada en varias ocasiones por Magnus Carlsen, y la jugada torre B8, que es la jugada que se hizo en la partida, y que todas ellas van con la misma idea, que en el momento de que las blancas cambien el peón, podamos retomar sin ningún problema. Bien, contra torre B8, las blancas hacen peón por B5, peón por B5, y ahora deciden hacer H3. Bien, la jugada H3 o la jugada C3 primero creo que no interfiere mucho en el orden para el desarrollo de la partida, ya que el plan es jugar con D3 o bien con D4, con estas dos jugadas, D3 y D4, y la idea es que cuando nos hagan D6 podamos hacer H3 para evitar que su alfil venga en la diagonal de G4 y moleste con una clavada sobre nuestra dama. Nepomniachtchi decide hacer primero H3 aquí y contra la jugada de 6 C3. Creo que, tal y como he dicho, el orden no importa mucho. Ahora las negras deciden hacer B4 y las blancas simplemente hacen D3. También es posible la jugada D4 tratando de controlar el centro, pero entraríamos en otras variantes distintas. Por lo que parece, Nepomniachtchi conocía bien la variante con D3, ya que la ha jugado bastante rápido este movimiento, ha jugado bastante rápido el movimiento. Las negras deciden cambiar en C3 y hacer la jugada D5. Hasta aquí la posición es más o menos principal y las blancas están ligeramente mejor. Realmente ha sido una muy buena elección para Nepomniachtchi, ya que ha conseguido una posición en la que está ligeramente mejor contra Magnus Carlsen, cosa que es bastante ventajosa. Ahora ha elegido la jugada caballo BD2. También podía haber hecho la jugada E por D5, que muchos preguntaréis por qué no se puede hacer. Realmente sí se puede hacer. Y contra caballo por D5 simplemente dama C2. Y la posición está ligeramente mejor para blancas también, aunque no es tan bueno como la jugada caballo BD2. Por lo que parece, Nepomniachtchi sigue conociendo la posición y conoce que la jugada caballo BD2 es buena. Tras E por D4, E por D4, las negras deciden hacer alfil D6, para crearse una estructura bastante sólida con el alfil defendiendo estos dos puntos. Aquí podemos ver cómo tras la jugada dama C2, las blancas van a tratar de maniobrar, sobre todo con sus dos caballos, ya que tienen una mejor posición con una ligera ventaja de espacio. Las negras deciden hacer la jugada H6 para evitar futuros alfiles a G5, y ahora las blancas simplemente hacen caballo F1. El plan de caballo F1 es llevar el caballo por G3 y tratar de colocarlo en la casilla F5. También podría ser llevarlo por E3 y colocarlo en la casilla D5.
las negras hacen caballo E7, precisamente tratando de evitar estos planes en los que las blancas consiguen colocar un caballo en D5. Las blancas hacen caballo G3 y las negras hacen caballo G6. Como podemos ver, las negras también tienen la opción de entrar en ese punto de F4. Sin embargo, liberan un poco para la jugada caballo F5 de las blancas. Las blancas simplemente desarrollan su alfil, que es la última pieza por desarrollar, y las negras deciden hacer torre de dama E8. Bien, esta es una posición muy crítica en la que las blancas están bastante mejor. Ahora bien, hay que pensar cómo jugar con blancas en esta posición y cuáles son las mejores jugadas. Como podemos ver, nuestro alfil de E3 es mejor que el alfil de D6, ya que nuestro alfil tiene mejores diagonales. Otra cosa a tener en cuenta es que nuestro alfil de B3 también es mejor, ya que está controlando sobre la diagonal de A2, G8, y sin embargo el alfil de C8 es bastante peor. Los caballos parece que son parecidos, y las torres, aunque parece que están simétricas, realmente la torre de B8 no hace mucho, y la torre de A1 tiene posibles entradas por A7, que podría ser una jugada interesante en este momento, o jugadas como la activación de la otra torre, ya que la otra torre negra tampoco tiene mucho juego. Bien, una vez que hemos valorado más o menos cómo está la posición, tenemos que tomar una decisión de qué jugada hacer. En este caso, Nepomniachtchi tomó una decisión errónea, ya que la jugada que hizo fue torre E D1. Realmente no termino de entender muy bien cuál es el plan de la jugada torre E D1, y este pequeño fallo ha hecho que la posición ya se vuelva igualada y que Nepomniachtchi no consiga ninguna ventaja en la posición y termine haciendo tablas. Mejores jugadas hubieran sido la jugada torre A7, podría haber sido interesante, ya que activa la torre y crea cierta presión sobre el punto de C7. Puede luego colaborarlo con C4 y C5. O bien, como he dicho, la jugada C4. Esta es la mejor jugada de la posición según los módulos y realmente tiene mucho sentido, ya que se amenaza la jugada C5. Para evitar esta jugada solamente puede hacer C5 él. Y contra la jugada C5 el alfil de D6 queda indefenso y se podría atacar con la jugada torre ED1, ahora sí, o con una jugada como alfil A4, también podría ser interesante, tratando de colocar el alfil en una diagonal abierta. Es posible que la jugada torre ED1 que hizo Nepomniachtchi vaya con la idea de hacer C4 y evitar que él pueda hacer C5. De cualquier forma, si le hacen la jugada alfil E6, realmente los planes ya no dan tiempo. Por lo tanto, como he dicho, la jugada crítica hubiera sido C4 y realmente Nepomniachtchi tiene muchos chances de ganar la partida. Sin embargo, tras la jugada torre D1, las negras pueden hacer alfil E6 desarrollando su última pieza y tratando de cambiarla por el alfil blanco que estaba mejor. Las blancas deciden hacer alfil A4 y las negras simplemente hacen alfil D7. Posiblemente la mejor opción de las blancas sea volver y cuando las negras decidan volver a E6, cambiar los alfiles en E6 y tratar de buscar C4 otra vez en esta posición, con idea de C5. En este caso las negras podrían hacer alfil E7 y realmente la jugada C5 tampoco es tan prometedora. De todas formas, la posición de las blancas sigue estando bastante mejor. Se puede combinar en algún momento con una jugada como caballo F5. Sin embargo, las blancas deciden hacer la jugada alfil. Deciden hacer la jugada caballo D2, tratando de colocar el caballo en la casilla C4. Y las negras deciden liberar un poco su posición, desatascarla con la jugada de alfil por A4 y dama por A4. Ahora las negras deciden cambiar también una torre. Y después de todos estos cambios, las negras hacen torre B8 entrando en un final. Bien, como podemos ver, este final parece que las blancas están mejor. Realmente es así, pero la ventaja de las blancas es mínima, ya que las negras tienen muy buenas jugadas de defensa, como la jugada caballo E8, que realmente defiende en toda la posición. Las blancas hacen torre A6, la idea es la presión sobre este punto de D6. Las próximas jugadas van a ir encaminadas a atacar el punto de D6. Caballo E8 de las negras, y ahora las blancas hacen una muy buena jugada, que es la jugada rey F1, tratando de llevar el rey hacia el centro. Las negras hacen caballo F8, tratando de defender su posición, y las blancas meten el caballo en F5.
Las negras meten el caballo en E6, que tiene ciertos saltos interesantes, como a las casillas F4 y C5. Y tras la jugada caballo C4 de las blancas, las negras deciden hacer torre de 8. Defienden con todas las piezas el alfil de D6 y parece muy difícil encontrar un plan para las blancas para conseguir entrar. Una posible idea podría ser la jugada caballo A5 tratando de meterse por B7 y crear más presión sobre el alfil y la torre. Sin embargo, las blancas decidieron hacer F3, que es una jugada un tanto pasiva y que no termina de conseguir ninguna ventaja. Las negras hacen F6 y ahora las blancas deciden hacer G4. El plan de las blancas es bloquear todo el flanco del rey con las jugadas H4 y H5. Realmente las negras no pueden hacer G6 echando este caballo o quitándole de esa casilla fuerte, ya que el peón de H6 está siempre en el aire. Las negras hacen rey F7 y las blancas tratan de apretar en esta posición con las jugadas H4 y tras varias jugadas se cambia en D6 y se hace H5. Bien, esta es otra posición clave en la que podemos ver cómo las blancas han conseguido una muy buena estructura contra una estructura más pasiva de las negras, teniendo las negras un peón muy débil en la casilla G7. Para defenderlo, las negras hacen alfil F8. Las negras están tratando de hacer una especie de fortaleza. Magnus Carlsen es una persona que tiene muchísimos recursos y que lo que está tratando de pensar es que va a dejar esta estructura con estas dos piezas así y tratar de mover la torre, colarla para crear cierto contrajuego. Las blancas hacen torre A5 y las negras, como podéis ver, Magnus Carlsen simplemente va a tratar de pasar tiempos con el rey y mantenerse en esta posición. Las blancas hacen torre D5 y en esta posición, por supuesto, las negras no pueden hacer torre por D5. Esta jugada sería muy mala, ya que las blancas podrían hacer E por D5 y las negras tendrían que retirar su caballo, probablemente a la casilla D8, siguiendo las blancas con la jugada C4. Este final sí que está mucho mejor para las blancas y las blancas lo más probable es que consigan una victoria, ya que podría continuar con la jugada C5 y el rey podría acercarse hasta la casilla B5. Las piezas de las negras quedarían totalmente atascadas en la posición sin tener ningún juego. Por lo tanto, en esta posición, las negras no pueden cambiar las torres. Sin embargo, pueden hacer cualquier otra jugada, como la jugada torre A8, que fue la que se hizo en la partida. En esta posición, las blancas hacen la jugada torre D1 para evitar que las negras se cuelen con la torre. Y las negras simplemente hacen la jugada torre A2 dando jaque. Y en esta posición, torre A1. Ahora las negras tratan de colarse. Las blancas tienen que impedirlo. Las negras vuelven a dar jaque. Y tratan de colarse por la séptima fila. Para evitarlo, las blancas hacen torre D2. Y en esta posición, tras torre A1 y torre D1, se repite 3 veces y declaran tablas. Como hemos podido ver en esta partida, hemos tenido varias posiciones en las que Nepomniachtchi ha tenido chances de ganar. La jugada más clara ha sido cuando ha hecho un torre E de 1, que ha sido bastante impreciso. Tenía la jugada C4 que trataba de hacer C5 y con la que hubiera tenido bastantes más chances de ganar la partida. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dejadme un buen like y suscribiros. ¡Hasta la próxima!